Supercrack Estrella presenta. Pintura rupestres encontrada en la Antártida. Petroglifo y rupestres en la Antártida formaba parte de las Islas Canarias de la Antártida. En mi canal hemos encontrado un petroglifo pintura rupestres en la Antártida, está en una zona montañosa en la base noruega, llamada Troll. Estamos seguros de que esta base noruega está situada en ese lugar porque esconden secretos, de una civilización secreta. Allí en la base está el dibujo de este petroglifo en la Antártida, idéntico a otros que hay en las Islas Canarias. Si miramos el Google Earth, podemos observar una enorme distancia entre la Antártida y las Islas Canarias, pero también notamos que perfectamente las Islas Canarias pudieron formar parte de la Antártida, ya que está en línea recta, y no hay ningún continente que se cruce entre medio de las Islas Canarias y la Antártida, solo está el mar, por lo que en el pasado hace miles de años, las Canarias se separaron de la Antártida. De hecho todo cuadra muy bien, pues se piensa que las Islas Canarias y la Antártida eran la Atlántida. Siempre se habla de las razones por las que la Atlántida pudo estar en la actual Antártida, y también se habla que las Islas Canarias era una parte de la Atlántida. Siempre lo miramos estos lugares como dos casos distintos y por separado, sin darnos cuenta de que en el pasado pudieron estar unidas la Antártida y las Islas Canarias, algo que cuadra perfectamente con la historia de los atlantes. Petroglifo en la Antártida, encontrado en mi canal, es único pues no existe ninguno encontrado aquí en la Antártida. Esto demuestra que aquí hubo una civilización en una época donde no había hielo, ni tampoco nieve. Un petroglifo por normal general, es algo que solo se puede ver desde arriba, o sea está hecho para ser visto desde el cielo. Se piensa que están hechos para adorar a los dioses, pero la verdad es que no se tiene ni idea de cuál era su propósito. Pensemos por un momento en nuestras señales de tráfico, con esos ciervos metidos en el triángulo de peligro, o los ciervos. También hay montañas. Si nuestra civilización desapareciera, y dentro de miles de años se formara otra civilización avanzada, que no usara de coches, o carreteras, y encontraran nuestras señales de tráfico, ¿qué es lo que pensarían de nosotros? Quizás lo mismo que nosotros de los petroglifos, y si estos petroglifos del pasado fueran como nuestras señales de tráfico, un manual de circulación para ir por las carreteras respetando ciertas normas, solo que en vez de normas para los coches que circulan en carretera, fueran para naves espaciales que aterrizaban en la Tierra, un manual de circulación para estas naves. Esto podría explicar por qué solo se pueden ver desde el cielo. Por esta razón está este petroglifo en la Antártida. El significado de petroglifo. Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando la capa superficial. Muchos fueron hechos por nuestros antepasados prehistóricos del período neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación se data hacia el 10.000 a.C. y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos griegos petros, piedra, y glipein, tallar. En su origen, fue acuñada en francés como petroglif. Un poco de historia sobre los petroglifos de La Palma. La historia de los petroglifos de La Palma, o más bien de su descubrimiento, se remonta al año 1752, cuando fueron descubiertos por Domingo van der Walle, en el barranco de Belmaco, los primeros grabados rupestres de La Palma, que a su vez también fueron los primeros grabados que se descubrieron en todo el archipiélago canario. Una de las peculiaridades de los petroglifos de La Palma son su morfología. Si bien en otras islas son más habituales los grabados de tipo figurativo como los podoformos o zooformos, e incluso grabados con el alfabeto lírico bereber, en La Palma el grabado que predomina son los de tipo espiral, meandriforme y soliforme, y por norma general en piedras de grandes dimensiones, ya sea de forma aislada o en grandes estaciones, murales, de paneles grabados. La función de los petroglifos es incierta, aunque se suelen asociar a lugares de abastecimiento de agua. Muchos de ellos se encuentran en barrancos y lugares de hombría o al pastoreo. También, como suele ser habitual en el mundo de los aborígenes canarios, hay teorías acerca de su relación con posibles ritos y lugares de culto. El misterio de cómo el ser humano obtuvo el don de la conciencia jamás tendrá explicación. ¿Desde cuándo ha obtenido la capacidad de interpretación, análisis y entendimiento? Esta pregunta preliminar es esencial para tratar el tema de fondo. Las viejas imágenes en las piedras, que en no pocas ocasiones se nos parecen cándidos dibujos infantiles, podrían mantener un precioso secreto en sus trazos. Pinturas rupestres de distintos puntos del planeta con forma de atlas, o sostén de la bóveda celeste.
con los brazos hacia arriba, como la pintura rupestres que yo muestro en mi canal, y que está en la Antártida en la misma base noruega llamada Troll. El excavador de Illescas, antigua ciudad ibérica, a Ramos Folkes encontró un templo consagrado a Juno, Tanit, y un Tophet. Los sacrificios humanos fueron un ritual básico de las religiones semitas, que felizmente no influyeron en Iberia. Los íberos, así como muchas tribus del territorio hispano, no tenían sacrificios humanos en sus prácticas religiosas. Observar estas tres pinturas rupestres en las Islas Canarias, y su gran parecido con la encontrada en la Antártida, marcadas como A, B y C. A, posible signo de Tanit. Pozo del Rubicón. Lanzarote, dibujo de Tejera y Aznar, 1989. B, el signo de Tanit. Estela votiva cartaginesa. Lleva la leyenda: a Nuestra Señora Tanit, faz de nuestro Señor el firmamento. A. J. Church, Cartago. C. Figura antropomorfa en actitud de adoración o bendición, petroglifo de la Restinga, Isla El Hierro, foto. Arduigue. Steiner. Rescatado de las antiguas divinidades Tanit, Tamara o Tamar, Tara o Tana y su proyección en la religión de los canarios. Formas humanoides fantasmagóricas, el hombre, mujer, niño o sacerdote de antaño que quiso representar exactamente con esto. Podría ser desde alguna forma de plasma en el cielo, hasta otra raza invasora. A pesar de los 200 años que lleva la arqueología, no se sabe con exactitud qué es lo que querían decir nuestros antepasados con estas representaciones. Toulouse, Francia, data del 30.000 a.C. Cueva de los Letreros, Almería, España, podría tratarse de la representación de alguna forma onírica, un insecto antropomorfizado o incluso un sacerdote, aún hoy es un misterio. 50 cms. Data desde el 9 al 7 milenio antes de Cristo. Piedra grabada de Anderlingen, Hannover, Alemania, un MT. Las personas representadas acá podrían haber estado bailando, así como adorando al sol, etc. A pesar de todo lo escrito sobre Saturno, planeta adorado especialmente por los hebreos Shabbatai y en la antigüedad por los babilonios Samas, se desconoce el origen de su culto. La representación pictórica más antigua de Dios de la que se tiene constancia asemeja un ojo con aspecto de sol, el ojo que todo lo ve, y a pesar de que este ojo se supone representa al sol, existe la posibilidad de que en un principio este primitivo signo tuviera un significado que hoy escapa a nuestra comprensión, es decir, que el astro representado con aspecto de ojo en las viejas piedras podría no ser precisamente el Sol, sino Saturno. Esto último para muchos científicos puede parecer imposible, pero sin embargo no se puede asegurar que los cielos de hoy sean tan serenos como los de antes y que las órbitas de algunos planetas hayan sido exactamente las mismas que las de nuestros días. El origen del nombre de Saturno es tan antiguo como las piedras. Uno de los primeros términos asociados a él es el nombre del antiguo dios babilónico Samas, dios solar de la justicia y de los muertos. En consecuencia presidía la paz, el día de descanso, de ahí el Shabbat hebreo, el Saturday inglés, día de Saturno, y el sábado grecorromano. En otras culturas como la irlandesa se celebraba el día de los muertos, el Samaín, entre el último día de octubre y el 1 de noviembre. Esta divinidad de los muertos fue conocida en todo el mundo antiguo bajo diferentes epítetos. Los etruscos lo llamaron Setlans o Setún, los egipcios Set, señor del caos, las tormentas de arena y la oscuridad, y los brahmanes lo llamaban Sani, que en los Puranas aparece como una figura antropomorfa, negra, con arco y flecha, de 4 brazos y montada sobre un pájaro gris, que puede ser un cuervo o un buitre. Para los romanos, Saturno era el dios rey de la semilla sembrada y germinada, de la cebada fresca, por lo que su culto exigía el sacrificio de su representante para propiciar el renacimiento de la naturaleza en primavera. Es curiosa la relación de Saturno con la muerte, el renacimiento de la naturaleza y la semilla, Lat. Semen, en definitiva, Saturno, así como otros dioses asociados a él, muestran una relación especial con los placeres, pasiones terrenales, al mundo material y al sensible, al renacimiento de la naturaleza y a las cosas perecederas. En esta imagen capturada por el astrofotógrafo chileno Roberto Antesana tras el Cerro Provincia, Chile, se muestra en todo su esplendor el bello planeta Saturno, que con una extraña inclinación se nos aparece como un verdadero ojo, vigilando por detrás de las montañas. Con seguridad, este fenómeno celeste, extremadamente particular, no dejó indiferentes a las sociedades del pasado. Saturno con aspecto de ojo filmado a través de telescopios caseros. Por influencia babilónica el pueblo hebreo ha adorado desde por lo menos el 1 milenio antes de Cristo a este planeta.
Frances Amelia Yates en su libro La filosofía oculta en la época isabelina relata los prejuicios que existían sobre este pueblo en relación con Saturno. Johannes Reuchlin, 1455-1522, conocido también por su nombre humanístico de Camión, fue uno de los mayores eruditos del Renacimiento en Alemania, igualmente versado en la cultura latina, griega y hebrea. En su juventud fue a Italia y en la dedicatoria de su obra, de arte cabalística, al Papa León X relata su encuentro con Pico della Mirandola y su círculo de sabios, que estaban revelando antiguas verdades. La primera obra cabalística de Reuchlin, de verbo mirífico, fue publicada en Alemania en 1494, es decir, a los 2 años de la expulsión de los judíos. Dicha obra tiene forma de conversación de varios interlocutores, que son el griego Sidonio, el judío Baruchías y el cristiano Camión, es decir, Reuchlin mismo. El judío se caracteriza por la tristeza de su temperamento y está bajo el signo de Saturno, con lo cual se alude por una parte a Saturno como estrella de la religión judía y por la otra a la melancolía, humor saturnino. Todos los pueblos del mundo relatan en su corpus mitológico un antes y un después en la tierra. Los nórdicos refieren en el Ragnarok, igual el destino de los dioses, cuando las divinidades y los gigantes luchan hasta la muerte y ya nada más existe, ni siquiera el universo. Los romanos con la era de Saturno afirman que hubo tiempos mejores, cuando el ser humano no trabajaba y podía conseguir alimento con solo extender el brazo cerca de un arbusto, Saturnales. Los griegos también recuerdan una edad dorada. Existieron en aquellos tiempos de Cronos, cuando reinaba en el cielo. Vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria. Hesíodo. Trabajos y días, verso N110. Y así es que hasta el día de hoy se conserva esta idea colectiva en algunas castas sacerdotales, de una época muy remota, pero de mucha libertad. Ideas como estas pueden parecer insólitas, pero no se puede desechar la sospecha de que en algún momento de la historia humana los planetas hayan estado a corta distancia de la Tierra, lo que pudo inspirar sentimientos y emociones tan fuertes como la del nacimiento de las religiones. El cielo y el mar convulsionan ante la inaplazable catástrofe. Eruditos como Flammarion ya hablaban desde el siglo XIX de unos cielos no muy pacíficos. Aunque en este caso, la novela del astrónomo se remonta a una catástrofe cósmica que se supone ocurre en el siglo XXV después de Cristo, no se debe descartar que en un pasado extremadamente distante los planetas hayan permanecido a corta distancia de la Tierra, lo que hipotéticamente causaría el fin de una era e iniciaría con esto un genocidio de proporciones gigantescas. Hoy, sería recordado como la lucha de los dioses en contra de los titanes en todos los corpus mitológicos de las religiones y culturas del mundo. Desde los albores de la tradición oral los sabios nos han recordado insistentemente sobre la fragilidad del planeta y que la vida en él es pasajera. Así como ha comenzado, también ha expirado. Foto. El fin del mundo, Camille Flammarion. Los planetas cambian de rumbo y se acercan a la Tierra dejando un gigantesco holocausto. Saturno, la muerte, con la hoz a sus pies, señal de trabajo concluido, y dueña del mundo. Según la antropología oficial, hace unos 6 o 7 millones de años atrás no éramos muy distintos de los chimpancés, el antepasado directo del ser humano moderno. Apareció aproximadamente hace 4,5 millones de años, por la separación del tronco común que nos unía con los simios. La conciencia completamente humana se manifestó con seguridad hace solo unos 180.000, como máximo, a 100.000 años atrás. Razones. Las pinturas más antiguas tienen esa edad, y el gen del lenguaje mutó durante esas fechas, 120.000 a.C. Aunque hace un par de años se descubrió una lanza de 300.000 años en el norte de Alemania en la Sé y en Murcia se ha encontrado el hacha más antigua, de casi 1 millón de años. Se puede admitir que 2 de los primeros elementos dignos de admiración de las primeras humanidades fueron la bóveda celeste y el agua, pero ¿por qué ese anhelo repentino de plasmar en algún lugar, el entorno, los animales y los astros? Y sobre todo la capacidad de hacerlo, también de forma repentina, a medida que nuestros antepasados descubrían la naturaleza y el medio en que se encontraban, describían a los elementos con sus sentidos, comenzaron a nombrarlos y a transmitir el conocimiento de forma oral. El misterio de cómo el ser humano obtuvo el don de la conciencia jamás tendrá explicación. ¿Desde cuándo ha obtenido la capacidad de interpretación, análisis y entendimiento? Esta pregunta preliminar es esencial para tratar el tema de fondo, las viejas imágenes en las piedras, que en no pocas ocasiones se nos parecen cándidos dibujos infantiles, podrían mantener un precioso secreto en sus trazos.
La Atlántida, hace 3600 años una civilización muy avanzada, desapareció según los textos antiguos y todas las investigaciones concluyeron en que se había perdido para siempre, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia. Así, la leyenda de la Atlántida ha ido perdurando con el paso de los años y son muchos los expertos e investigadores que han dedicado todo su trabajo a tratar de averiguar la verdad detrás de esta ciudad perdida. ¿Está la Atlántida bajo el hielo de la Antártida? El gran secreto de la élite, ¿eran los atlantes seres llegados de Saturno? Mientras Aztlán, el legendario hogar ancestral de los pueblos aztecas, todavía no ha sido identificado, se ha descrito como una isla. Curiosamente, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. ¿Y si había una conexión extraña entre la Atlántida, Aztlán y el continente helado de la Antártida? Aztlán es el legendario hogar ancestral de los aztecas. Este lugar legendario se menciona en numerosas fuentes etnohistóricas que datan de miles de años atrás. Hoy en día, los expertos no están seguros de si Aztlán era real, o si el lugar es puramente mítico o representa una realidad histórica. Sin embargo, muchos investigadores están de acuerdo en que Aztlán no era un mito, y para encontrarlo, necesitamos escuchar lo que los antiguos trataban de decirnos. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras que existen numerosas interpretaciones del significado de Aztlán, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. Otros creen que la palabra Aztlán significa la tierra al norte, sin embargo, el verdadero significado es muy debatido. Aunque Aztlán todavía no ha sido identificado físicamente por los estudiosos, se ha descrito como una isla, una pintura interesante creada por un desconocido azteca del siglo XVI, y que se encuentra en el Códice Borurín y ilustra cómo los antiguos aztecas parten en un barco desde Aztlán hacia su nuevo hogar, Teotihuacán. Pero ¿y si Aztlán y la Antártida están conectados de alguna manera? ¿Qué pasa si hay más en la Antártida de lo que actualmente estamos conscientes? Desde el descubrimiento de la Antártida, investigadores, aventureros y científicos se han preguntado qué es lo que el continente helado puede esconder debajo de sus gruesas capas de hielo. Curiosamente, los expertos han descubierto recientemente, utilizando el método de citas del Dr. W. D. Urry, de la institución Carnegie en Washington D.C., que los ríos de la Antártida, fuentes de depósitos finamente dispersos, fluían como se muestra en el mapa de Orontius Finaeus. Hace unos 6000 años, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, los sedimentos glaciares comenzaron a acumularse. Sin embargo, el mapa de Orontius Finaeus es solo uno de los muchos mapas antiguos que indican la historia como sabemos que puede haber sido presentada a nosotros incorrectamente. Mirando el antiguo mapa de Piri Reis, que es básicamente una colección de mapas mucho más antiguos, vemos que la gente de Mar Antigua conocía la Antártida hace cientos o miles de años atrás. Estos antiguos mapas parecen sugerir la posibilidad de que en el pasado cercano, la Antártida pudo ser mucho más diferente de lo que es ahora. Y si la búsqueda de Atlantis y Aztlán es la misma que muchos autores e investigadores han argumentado en el pasado, ¿y si Aztlán y la Atlántida son los mismos, y todos están conectados al continente helado de la Antártida? A pesar de que Platón fue el primero en postular la existencia de la ciudad en el continente perdido de la Atlántida, debemos entender que muchas leyendas nativas americanas son una reminiscencia de lo que Platón sostuvo en el pasado lejano, reforzando la sospecha de que la Atlántida podría haber existido en la Tierra y no era solo un mito o creación de Platón. Las leyendas de los nativos americanos provienen de diferentes culturas separadas por grandes distancias y aisladas unas de otras. Sin embargo, todos ellos cuentan una historia similar de una civilización una vez caída que existía en el pasado lejano. En Centroamérica, la antigua cultura vivía en Aztlán. Según las leyendas, Aztlán se localizó al sur, en una isla blanca y pereció sin advertencia como resultado de eventos catastróficos naturales. Muchos investigadores sostienen que Aztlán significa lugar de blancura, es por eso que comúnmente se ha conectado con la Atlántida y la Antártida, lo que sugiere que Aztlán podría haber sido la mítica Atlántida, el lugar mítico situado al sur. Se dice que después de los eventos catastróficos, los supervivientes de la Atlántida huyeron a diferentes continentes donde su civilización antigua se fusionó con los demás y desapareció. Si nos fijamos en la historia de la Antártida, aprenderemos que la Antártida no siempre se encuentra donde está hoy.
De hecho, en un pasado lejano, el continente de la Antártida no estaba situado en el polo sur, sino en algún lugar entre el ecuador de nuestro planeta. Esto significa que la Antártida se localizó más al norte y experimentó un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierto de bosques, y habitado por varias formas de vida antigua. Es Saturno el lugar donde está el infierno. Saturno es una deidad oscura, y según se cree sería parte del culto secreto de los Illuminati. El cine es uno de los medios donde expresan su simbolismo. Según una teoría de la conspiración, está relacionado con los Illuminati y el satanismo. El sexto planeta del sistema solar sería como una fuerza o entidad oscura que rige el tiempo y la muerte. David Icke en su libro de Perception Deception, escribe sobre ello. Como habíamos visto en el artículo anterior, el cubo negro es uno de los principales símbolos de Saturno, ya que representa una especie de matrix tridimensional creada por esa deidad misteriosa, y solo la forma cúbica tiene un supuesto poder energético místico. La Matrix sería nuestro propio universo. También se le atribuyen los símbolos del Sol negro, el hexágono, el número 6 y los famosos anillos del planeta, ejemplos del simbolismo de Saturno en películas. Si existe la élite secreta Illuminati, uno de sus principales medios para la propaganda sería el cine, obviamente. Un ejemplo curioso es 2001, Odisea en el espacio, del director Stanley Kubrick. Tal película, y Kubrick en general, ha sido relacionada con conceptos de la alquimia y el ocultismo. Al parecer, el destino inicial del viaje interestelar en la película era Saturno, pero hubo órdenes de los productores jefes de Kubrick de que el destino crucial se mantuviera en Júpiter, esto debido a que sería una revelación muy obvia del rol de Saturno en la evolución humana. Así lo expone el autor Jay Weiner en sus investigaciones. Aquí una lista ilustrada de los ejemplos más paradigmáticos de este simbolismo ocultista. Interestelar 2014. Ese agujero negro en la película parece una versión exorbitante de Saturno. Además, el agujero de gusano, elaborado para servir de portal para los astronautas, es colocado prácticamente al lado de Saturno. Fijarse también en el cubo donde el protagonista queda atrapado. El Riser, Puerta al Infierno, 1987. La película presenta la existencia de una caja negra que sirve de portal para entidades demoníacas. Star Trek, Viaje a las Estrellas, 1987-1994. Una nave espacial alienígena destructora en forma de cubo cerca de Saturno. Cubo, 1997. Película de ciencia ficción y terror. Trata sobre unas personas que están inexplicablemente atrapadas en un edificio de habitaciones surrealistas en forma de cubo. Una verdadera alegoría de la Matrix de Saturno. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.